Bienvenidos los alumnos y alumnas del Diplomado en Derecho Electoral a esta clase virtual de procedimientos sancionadores con especial referencia al procedimiento especial sancionador. Vamos a hablar un poco primero de los antecedentes y la fórmula en la cual se encuentran distribuidas las competencias en tratándose de los procedimientos sancionadores, para después pasar al análisis de algunos de los criterios de la sala especializada en torno a los procedimientos especiales sancionadores, para concluir con el tema de los resultados de la reforma de 2014 en materia de procedimientos sancionadores y una propuesta que a título personal tengo para una futura reforma, o como podríamos llamar, la reforma de la reforma 2014. Los procedimientos sancionadores se han vuelto un poco más complejos conforme pasan los años. De hecho, puedo recordar cuando era secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, por ahí del año 2004, 2003, inclusive antes, cuando comenzábamos a ver los procedimientos sancionadores, nos referíamos al viejo COFIPE exclusivamente respecto de un solo tipo de procedimiento sancionador. Un solo tipo de procedimiento sancionador que, como lo estoy diciendo, tenía un solo efecto, que era sancionar a algún partido o algún ciudadano que hubiese violado la legalidad. De hecho, los procedimientos sancionadores solo tenían ese objeto, que era sancionar. Y eso justamente fue una de las temáticas que se presentó en el año de 2006, cuando por primera vez en un spot que causó bastante controversia a nivel nacional, se presenta una petición que podríamos llamar era rara en ese momento. Se le presenta al Consejo General del entonces IFE la petición de bajar del aire el spot. Tomando en cuenta que el COFIPE solamente tenía el procedimiento sancionador como efecto sancionar, el Consejo General del IFE en su momento niega la petición de bajar del aire el spot. Se recurre tal negativa y esto da origen al RAP 17 de 2006. Este asunto sería justamente la piedra angular donde cambiaría el derecho electoral un poco respecto de los procedimientos sancionadores, pero sobre todo sería un RAP que podríamos llamar como histórico. En este asunto, la Sala Superior estableció un criterio que tendría justamente por fin evitar mayores daños al proceso electoral. Es decir, haciendo una interpretación extensiva de las normas internacionales y por supuesto también de la Constitución Federal, llegó a la conclusión la entonces integración de la Sala Superior, que tenía que establecerse un procedimiento, vamos a decirlo así, un procedimiento rápido y un procedimiento que además fuera efectivo, aunque no estuviera previsto en ley. De hecho, establecieron que este procedimiento tendría que hacerse de forma expedita y que tendría que tener solamente, lo que en su momento parecía una locura, por cierto, 72 horas para instruir y 48 horas para resolver a cargo del Consejo General del IFE. Y justamente el tema era determinar de forma preventiva si el spot era o no ilegal, es decir, si se trastocaban o no los principios generales del procedimiento, del proceso electoral y por supuesto de los procedimientos electorales. Este precedente fundamental variaría entonces los efectos de los procedimientos sancionadores. Hasta ese momento solamente eran sancionadores. Después del RAP 17 de 2006, además podían tener un efecto preventivo, justamente, y por lo mismo suspensivo de la transmisión. Y después en el fondo se valoraría si efectivamente hubo o no el ilícito ya de forma definitiva y lo más importante, si había o no lugar a una sanción. La reforma, cabe decir que con base en este precedente, la Sala Superior, ya en el año 2007, estableció otro criterio más, vamos a decirlo, porque no nada más lo aplicó a nivel federal, digámoslo, sino que además lo utilizó o lo determinó que este mismo procedimiento, aunque no se encontrara previsto en ninguna ley local, también podía ser analógicamente, este mismo criterio podía ser utilizado para resolver los procesos locales sancionadores. Y justamente con base en eso, la Sala Superior estableció una jurisprudencia este año 2007 que llevaba por rubro procedimiento sumario preventivo, facultad de la autoridad electoral para instaurarlo.
Esta jurisprudencia hoy día ya es histórica, pero bueno, también en su momento sirvió como una referencia que cambió el derecho electoral en materia de derecho sancionador. La siguiente etapa de los procedimientos sancionadores se refieren a la reforma del año 2007. Como recordamos, en esta reforma se hace la división entre procedimiento especial y procedimiento ordinario. El procedimiento especial sobre todo se diseñaba para los casos de violaciones en materia de radio y televisión y tenía que ver justamente con un procedimiento muy expedito. Se respetaron los mismos plazos que se determinaron en la jurisprudencia de la Sala Superior, es decir, 72 horas para instruir y 48 horas para resolver. Y por el otro lado, y se estableció también que por lo mismo, dados esos plazos tan breves, las pruebas tenían que ser limitadas, es decir, no todas las pruebas podían ser desahogadas. Por su parte, el procedimiento ordinario sancionador se quedó como eso, como un procedimiento genérico en el cual justamente se podían desarrollar todas las pruebas. Ahora, tenían una diferencia fundamental. El procedimiento especial sancionador tenía a su vez su incidente de suspensión, vamos a decirlo, justamente lo que ahora denominamos medidas cautelares. Y el fondo de ambos procedimientos tenía que ser resuelto en todo caso por el Consejo General del entonces IFE. Fueron muchas las críticas que se hicieron a este sistema, especialmente respecto de los procedimientos especiales sancionadores. Recordemos que varios autores, inclusive el maestro Waldenberg, empezó justamente a decir que no era razonable que el mismo órgano que se encargaba de organizar las elecciones fuera aquel que sancionara. Es decir, esto generaba problemas técnicos en la mesa de debate del INE, en tanto que se encontraban los mismos justiciables al momento en el cual el juez, es decir, el Consejo General del entonces IFE, fuera el que tuviera que resolver. Además, por otro lado, las sesiones del Consejo General del entonces IFE se multiplicaron varias veces, es decir, se gastaba mucho tiempo resolviendo los procedimientos sancionadores. Y se desperdiciaba el tiempo en resolver lo más importante, que al final del día era la organización electoral. Por otra parte, también no era deseable que fuera un consejo, digamos, de naturaleza administrativa, el que resolviera los procedimientos sancionadores. En tanto que siempre sería mejor que fuera un juez, es decir, un juez que proviniese de la carrera judicial, pero lo más importante, que al resolver tomar en cuenta los principios judiciales, todo, la independencia, la imparcialidad y la técnica judicial, que es un tema complejo justamente de aprender, el que resolviera los procedimientos sancionadores. En ese sentido, en la reforma de 2014 se siguió, vamos a decirlo así, una nueva perspectiva del procedimiento especial sancionador. Es decir, por un lado se mantuvo el procedimiento ordinario sancionador a cargo del Consejo General de la ahora INE, y por el otro lado se estableció un procedimiento especial sancionador en el cual tiene dos partes fundamentales. Como yo digo a tono de broma, pero que resulta muy ilustrativo, el procedimiento especial sancionador ahora tiene un papá y una mamá. Vamos a decirlo así. Por un lado está la instrucción a cargo del Instituto Nacional Electoral, específicamente por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral cuando se trata de asuntos centrales, o, en su caso, cada una de las juntas distritales de los 300 consejos distritales o de los 32 consejos locales, dependiendo de cada una de las materias de los procedimientos sancionadores que correspondan. Estas autoridades instruyen los procedimientos correspondientes y los remiten a la sala especializada para su resolución. Se establecieron unos nuevos términos justamente unos nuevos términos, pero basados en la jurisprudencia original de la Sala Superior, es decir, 72 horas para instruir y después un plazo global de 72 horas para resolver, solamente que diferenciando 48 horas para hacer el proyecto y 24 horas para la sesión correspondiente, un total de 72 horas para resolver. Yo comenzaría diciendo que
ha sido un reto justamente cumplir con estos plazos, pero sobre todo derivado del tema de que existe una especie de dicotomía entre la autoridad que instruye y la autoridad que resuelve. En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó una plataforma electrónica llamada CIPES, Sistema del Procedimiento Especial Sancionador, que ha sido la base con la cual hemos podido resolver dentro de los plazos. Al final les diré el promedio de resolución que tiene el procedimiento especial sancionador. A través de esta plataforma electrónica, lo que podemos hacer es justamente enterarnos del contenido de la queja, de las pruebas, de los videos, de todo tipo de pruebas, estoy diciendo las técnicas, las periciales, a través de una jurisprudencia de la Sala Superior ya también se pueden desahogar periciales en los procedimientos especiales sancionadores. Cualquier tipo de prueba se puede conocer en el mismo momento que se presente, y cada una de las actuaciones de la autoridad, ya sea de cada uno de sus esferas o ámbitos, por supuesto la central, la local o la distrital, se van subiendo a este sistema. Y la sala especializada tiene una alerta inmediata respecto de la nueva actuación. Con estas actuaciones, la sala especializada puede a su vez asignar una especie de, vamos a decirlo así, turno electrónico. En realidad se llama asignación preliminar, pero es una especie de turno electrónico, lo cual hace que desde el mismo momento en que se presenta la queja haya un magistrado que empieza a conocer un expediente que en los hechos se está formando físicamente ante la autoridad instructora, pero electrónicamente en un repositorio de información, y se puede ir avanzando en el conocimiento y muchas veces, casi en todas, en la proyección del asunto. De forma tal que cuando llega físicamente el expediente a la sala especializada, pues ya es en mucho verificar nada más que las constancias electrónicas correspondan con las constancias físicas. En ese sentido, el CIPES se vuelve justamente un primer paso de expediente electrónico en materia electoral. De esta forma es que se ha podido justamente, racionalizar la dicotomía que existe en el procedimiento especial sancionador, pero lo más importante, cumplir con los plazos que manda la ley. Ahora, establecido un poco de esto, podemos decir también, nada más para que quede para efectos didácticos, el objeto del procedimiento especial sancionador. El procedimiento se encarga de estudiar violaciones a la base 3 del artículo 41 de la Constitución, específicamente los temas de propaganda electoral. Y por supuesto al artículo 134, específicamente al párrafo octavo, es decir, propaganda personalizada por parte de los funcionarios gubernamentales. Y también, claro, casos de actos anticipados de campaña y precampaña. La jurisprudencia de la Sala Superior ha ido ampliando la competencia del procedimiento especial sancionador. Y así, sin que se haya establecido jurisprudencia formal, pero sí jurisprudencia real, a lo largo del procedimiento de 2015 se estableció que cualquier acto que estuviera relacionado con el procedimiento electoral federal tenía que tramitarse a través del procedimiento especial sancionador. Y por lo mismo, la sala especializada resolvió también todas las violaciones al artículo 134.7, es decir, el uso de recursos públicos en su caso para campañas electorales, y por supuesto también todo lo que tuviera que ver en general con el proceso. Eso hizo justamente, se volvió un reto para la sala especializada. Pero bueno, eso platicaré un poco más acerca de los resultados de la reforma electoral al final, repito. Establecido lo anterior, también hay que decir que el resto de los temas se vuelven procedimiento ordinario. Sin embargo, hoy día más o menos la proporción de procedimientos especiales frente a ordinarios es más o menos de 3:1. Es decir, hay 3 veces más procedimientos especiales en relación con los procedimientos ordinarios sancionadores. Lo cual significa que son las temáticas de los procedimientos especiales las más importantes en lo que hace al proceso electoral que se lleve a cabo. Bueno, establecido lo anterior, quisiera que pusiéramos una presentación que preparamos para explicar y hacer un poco más didáctico los criterios que ha sostenido la sala especializada. Es importante hacer notar los criterios de la sala especializada porque la gran mayoría
de los asuntos que se presentan ante esta no son impugnados ante la Sala Superior. Eso significa que estos criterios se van volviendo en los hechos jurisprudencia cotidiana. Vamos a comenzar entonces analizando los criterios. Uno de los ejes rectores que ha guiado de manera permanente el desempeño jurisdiccional de la sala especializada es la certeza jurídica a través de la consistencia de los criterios interpretativos de corte constitucional. La sala especializada ha considerado que la libertad de expresión es un derecho fundamental que ocupa un lugar privilegiado para la construcción de la democracia. Su rasgo distintivo es fungir como un vehículo para la libre manifestación de las ideas con la finalidad de garantizar el adecuado desarrollo de una comunicación pública y mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político, al contribuir a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado, en la medida en que representa el escrutinio ciudadano a la labor pública. Para ello, se ha protegido el discurso crítico, satírico, mordaz e irónico en la difusión de opiniones acerca de contenido de carácter noticioso. Se ha reconocido la parodia como una forma legítima de estilo en la difusión de las noticias. Se ha amparado de forma robusta la libertad en la elección del contenido noticioso. Se ha garantizado una amplia libertad en los cuestionamientos que los periodistas llevan a cabo como parte de su labor. Se ha determinado que incluso una fuente de financiamiento público de los noticieros no es un elemento relevante para poner candados en la libertad del ejercicio periodístico. Se ha privilegiado la información noticiosa en torno a temas de interés público como relevante y necesaria para el escrutinio de las propuestas electorales y con ello como un elemento válido para la propaganda política. Esto se demuestra al analizar algunos de los criterios relevantes de la sala especializada en los temas de libertad de expresión y protección al periodista, mismos que vamos a hacer o referir a continuación. Se destaca el procedimiento especial sancionador presentado por un conductor de noticieros en contra de un partido político por la transmisión a nivel nacional de propaganda calumniosa con motivo de la difusión de un promocional en televisión en el que se utilizó su imagen sin su autorización, haciendo una apología de actos de violencia que desde su perspectiva ponía en riesgo su integridad personal y violaba su derecho a la libertad de expresión como comunicador. Al resolver, la sala especializada determinó que el partido político indebidamente difundió un promocional afectando los derechos de un tercero, toda vez que usó injustificadamente la imagen del periodista sin existir nexo causal alguno entre las afirmaciones audiovisuales del promocional y sus actividades profesionales, tratándose meramente de un discurso político en el que se le involucra visualmente a éste sin razón o justificación alguna, con diferentes acciones, personajes o actividades e imágenes en contexto a una crítica gubernamental. Es decir, se rebasaron los límites previstos de la libertad de expresión del partido político. En otro expediente, al denunciarse la difusión extraterritorial del segundo informe de gobierno a través de publicaciones en periodos de circulación nacional, concretamente a través de un suplemento especial de un diario de difusión nacional y otras diversas publicaciones en diarios nacionales, la sala especializada señaló que se debe garantizar la protección de la libertad e independencia del ejercicio periodístico, entendido como libertad de prensa. Tal libertad, según se determinó, incluye a las casas editoriales de periódicos informativos, pues es una de las condiciones que se deben cumplir para que los medios de comunicación impresos sean, en la práctica, verdaderos instrumentos de la libertad de prensa y no vehículos para restringirla. En otra ocasión, se denunció la difusión durante el periodo de campañas del proceso electoral de emisiones de un programa televisivo llamado Chacoteando la Noticia, en el que se consideraba que su contenido, entre otras cosas, constituía la difusión de propaganda electoral negativa en perjuicio de una candidata. El motivo de queja se basó principalmente en que la exposición satírica de la imagen de la candidata, mediante el uso de títeres o caracterizaciones, develaba un ánimo de perjudicarla electoralmente, en tanto el discurso que a lo largo de las emisiones se pronunciaba era constantemente mordaz y negativamente crítico. Al respecto, la sala especializada determinó que el programa resultaba de una sátira en torno a hechos noticiosos de interés público, por lo que se encontraba bajo el amparo de la libertad de expresión y de la protección al periodismo, y sobre expresiones satíricas en torno a actividades propias de la proyección pública de los promoventes. De hecho, se estableció que el uso de recursos comunicativos lúdicos, como la parodia y la sátira, se encuentran amparados en el contexto de la difusión de la información pública, sobre todo cuando se refiere a personas que, por la labor que desempeñan,
desempeñan tienen un deber de mayor tolerancia hacia la crítica. En otro asunto destacado, la sala especializada determinó que la difusión de diversas notas periodísticas que cubrían la noticia del registro de una candidata jefa delegacional, al encontrarse en los programas de periodismo de cualquier naturaleza, era lícita. Así, se estableció que aquellas notas periodísticas difundidas de naturaleza electoral son lícitas al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia, lo que beneficia una verdadera democracia constitucional. Un asunto importante fue aquel en que la sala especializada determinó que las manifestaciones de un conductor de un programa de radio, en que se hicieron alusiones a las aspiraciones de este como posible candidato a gobernador, derivadas de llamadas y mensajes de texto de los ciudadanos radioescuchas en pleno uso de su libertad de expresión, fueron difundidas en virtud de la interacción que los conductores de la estación radial tienen con los mismos como parte de su labor periodística cotidiana. Otro criterio de relevancia de la sala especializada deriva de la conclusión de que los comentarios hechos en un programa de televisión en que se hacía referencia a un futbolista que competía en una elección local y que fue transmitido el día de las elecciones, se hicieron a partir de un ejercicio legítimo de libertad de expresión en torno a diversos temas relevantes en el contexto previo de la celebración y transmisión de un encuentro deportivo de fútbol, que obedecieron a su vida profesional y en consecuencia no constituían propaganda electoral. En ese sentido, se sostuvo que para determinar que algún contenido comunicativo debe ser calificado como propaganda electoral, debe justificarse indubitablemente que éste tiene la evidente intención de promocionar a un actor electoral ante la ciudadanía, ya sea candidato o partido político, inserto en el contexto de una campaña comicial. En otra ocasión, el procedimiento especial sancionador versó sobre la difusión de diversas notas de una organización periodística que hacía cobertura noticiosa de un informe de gobierno, así como la supuesta promoción personalizada de un servidor público fuera de la temporalidad permitida para ello en Internet y en Twitter, así como en un diario impreso y una estación de radio, lo que permitió a esta sala especializada concluir que cuando se trate de reportajes y crónicas referentes al contexto histórico y actual de un evento, se encuentran al amparo de la libertad de expresión y periodística, así como del derecho a la información que resulta inherente a la labor del periodismo, lo que se corroboró del análisis de lineamientos generales como son los elementos objetivos, imparciales, contextualización del mensaje, forma y periodo de transmisión, así como gratuidad. En otro asunto de relevancia, se determinó que las denuncias presentadas por la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña, mediante la publicación de imágenes y frases en Facebook, dada la naturaleza y alcances de la red social correspondiente, involucre el análisis del derecho fundamental de libertad de expresión consagrado en el artículo 6 de la Constitución, precepto que incluye como herramienta para el ejercicio de la libertad de expresión el acceso a Internet. Es lo que hemos llamado los derechos humanos digitales. En ese sentido, la sala especializada en este y en otros tantos, ya decenas de expedientes, ha sostenido que las plataformas en Internet son espacios de plena libertad que permiten compartir el conocimiento y potencian la interacción activa de sus miembros sobre aspectos de interés general, erigiéndose con ello en un mecanismo para lograr una sociedad mejor informada. Se destaca también el criterio de la sala especializada, por el cual determinó que las manifestaciones realizadas por varios conductores que cubrían la visita del Papa Francisco en México, previas y posteriores a la difusión de promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, en las que se señalaban que dichos espacios eran por instrucciones del Instituto Nacional Electoral, se realizaron en el contexto de la libertad de expresión, pues los comentarios en su conjunto tuvieron como finalidad informar, así como manifestar opiniones y posturas críticas que tuvieron como fin mostrar un posicionamiento crítico relativo a la aplicación de reglas confeccionadas por el legislador atinentes al modelo de comunicación política materializadas en la difusión de promocionales pautados por el Instituto Nacional Electoral. En ese sentido se determinó que no se trataba de cortinillas. Otra temática más es la de derechos de terceros. La sala especializada ha entendido por derechos de terceros aquellos que no forman parte central de las contiendas electorales y que sin embargo se ha visto agraviados por las prácticas destinadas a la obtención del voto.
Así, conforme al bloque de convencionalidad y constitucionalidad, se ha sostenido que no solo se trata de proteger a las partes que claman justicia, sino procurar la máxima protección a la sociedad en su conjunto, lo que desde luego incluye a cada uno de sus ciudadanos, como es el caso del interés superior del menor, los derechos de los niños y por supuesto también de las mujeres. Lo anterior se demuestra al analizar algunos de los criterios relevantes de la sala especializada. De especial relevancia resulta el asunto por el que se controvirtió la aparición de menores de edad en promocionales de un partido político, pues permitió a la sala especializada sostener que la misma en la propaganda electoral es ilícita si se realiza sin el consentimiento pleno por parte de quienes ejercen la patria potestad sobre los mismos. Lo anterior porque se debe atender al derecho a la propia imagen de los menores participantes en los promocionales. Pues de ser el caso, la aparición de menores en propaganda política o electoral debe tener siempre presente un elemento ideológico que identifica la opción política que la presenta. Por tanto, en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica. De ahí que conforme al desarrollo del principio indubio pro infante, derivado justamente del interés superior del menor, la aparición de menores de edad en los promocionales obliga a tomar medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que pudiesen afectar el interés superior del menor, para lo cual se desarrollaron requisitos para permitir su participación, siguiendo los estándares internacionales en la materia. Así, se determinó que una primera actuación necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo del menor es analizar si se cuenta con plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento parental o, en su caso, de los tutores en torno a su participación en la propaganda electoral. Igualmente, debe garantizarse el derecho que tienen los infantes a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes. Para ello, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político debe verificar en términos de la sentencia de la sala especializada lo siguiente. 1. El consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor. La manifestación del menor por cuanto hace su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores y la manifestación de la opinión debe ser ratificado ante la oficialía electoral del INE o ante fedatario público. Asimismo, se deberá analizar la validez del promocional político en que participen menores de edad para valorar minuciosa y neutralmente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice, entre otras cuestiones, pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo que de manera actual o al menos potencial pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral. Derivado de estos requisitos establecidos por la sala especializada, derivado justamente también del interés superior del menor, es que se evidencia que la participación de los infantes, de los menores de edad en promocionales de corte político y electoral tendrá que ser totalmente excepcional. En otro caso, se destaca también el procedimiento especial sancionador, instaurado por la difusión de promocionales de partidos políticos, en los que se hacía alusión a un candidato que golpeaba a mujeres, en el cual la sala especializada determinó que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad, porque este último funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos, y porque los derechos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género, motivo por el cual censurar que expresiones en la propaganda que hagan referencia a alguien como un hombre que golpea a mujeres sería tanto como invisibilizar una situación de interés público, específicamente del electorado, tal y como lo es un supuesto acto de agresión hacia una mujer, máxime cuando ello ha sido parte de la información que circula en los medios noticiosos y que incluso ha sido objeto de investigaciones de índole penal. Otra temática más es el caso de tutela judicial efectiva como línea jurisprudencial de la sala especializada.
Una buena medida de la calidad de la justicia en el sistema jurídico se mide a través de la posibilidad real de que la ciudadanía pueda acceder a ella, así como de la eficacia del cumplimiento de las resoluciones que se obtengan a partir de los procedimientos judiciales. La dimensión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es un derecho que impone a las autoridades jurisdiccionales la obligación de interpretar los requisitos de acceso a la justicia de forma que sean tan amplios como razonablemente sea posible, así como establecer los mecanismos necesarios y suficientes para que sus sentencias se acaten cabalmente y logren los efectos que pretenden. Esto se desprende del análisis de varios criterios de la sala especializada, pero que se destacan tres en particular. Resulta de relevancia el asunto iniciado por la denuncia de un candidato que consideraba la existencia de propaganda calumniosa en su contra por diversos funcionarios municipales, reporteros y locutores, pues esta sala especializada determinó que tratándose de la infracción de calumnia se debía sumar un criterio garantista, tanto en la legitimación activa como en la pasiva, tratándose de la infracción de calumnia, ampliando el grado de protección de derechos frente a esta clase de ilícitos administrativos para que cualquier persona, incluyendo partidos y candidatos, puedan presentar una queja de propaganda que estimen los calumnia contra cualquier sujeto que le emita, siempre y cuando tenga impacto en la materia electoral, independientemente que se trate o no de expresiones difundidas por partidos o candidatos. En otro asunto, con motivo de la queja presentada por el representante suplente de un partido político ante un organismo público local, por la cual denunció actos con repercusiones en el ámbito federal, sin contar con personería para promover una denuncia en el proceso electoral federal, la sala especializada sostuvo que atendiendo al ejercicio del derecho humano de la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, lo oportuno era prevenir al representante del ente político ante el órgano electoral federal a fin de que ratificara o hiciera suya la denuncia. La sala especializada, en otro caso, determinó que la colocación de propaganda electoral en un inmueble de propiedad privada, sin que mediara permiso del propietario, implicaba reparar el daño y dejar el inmueble en el estado en que se encontraba. En este asunto, la sala especializada estableció un nuevo efecto en los procedimientos sancionadores que ya no nada más podrían ser sancionadores, suspensivos, sino que ahora podían tener el efecto reparador. Así, se debe tomar en cuenta que el procedimiento especial sancionador no solo tiene esta finalidad de reprimir las conductas que ponen en peligro o lesionan los bienes jurídicos tutelados en la materia, sino proveer lo necesario de reparar los daños causados a quienes hayan sido objeto de una infracción. Además, las consecuencias jurídicas de una infracción electoral pretenden, con independencia de inhibir la conducta, compensar, a costa del infractor, la afectación de los bienes jurídicos, lo que debe realizarse integralmente si resulta perjudicado por la realización de la falta una tercera persona ajena al proceso electoral federal, quien no tiene que soportar consecuencia desfavorable alguna de la infracción. Estos son algunos de los criterios, son decenas, centenas más de criterios que he establecido, pero estos son como las tres líneas jurisprudenciales fundamentales de la sala especializada. Quisiera ahora analizar algunos de los resultados de la reforma electoral 2014 al PES y que evidencian si el criterio de judicialización del procedimiento especializado sancionador ha sido o no exitoso. Vamos a ver algunos de los resultados. Cabe decir que hasta el momento, hasta me parece el 31 de octubre pasado, es decir, el año 2015, que es la fecha del informe de nuestro presidente Clicerio Cuello, se estableció que la sala especializada ha resuelto 1.358 expedientes, entre los cuales, se evidencia de lo anterior, criterios liberales, congruentes, progresistas y por supuesto de control constitucional y convencional. Se impusieron 506 sanciones, en tanto que el monto de las multas impuestas, así como la reducción de administraciones a partidos, ascendió a más de 131 millones de pesos, que por cierto se van para la ciencia y la tecnología del país. El índice de impugnación de las sentencias emitidas fue de 344 recursos de revisión del PES, lo que equivale al 25.34 total de los expedientes resueltos. Es decir, alrededor del 75% de nuestras sentencias no son impugnadas, lo cual implica que existe una conformidad con la resolución de la sala especializada por parte de los actores políticos. Además, el índice de revocación fue de 5.52 respecto del total de expedientes.
Pero lo más importante, se ha cumplido el plazo de la reforma. Se resolvieron todos los procedimientos especiales sancionadores en un promedio general de 36 horas, con lo que se optimizó el plazo concedido por la ley, que es de 72 a partir del turno respectivo. Ahora, cabe indicar que hasta la fecha de cierre del informe del presidente de la sala especializada, todas las sentencias emitidas por el Pleno fueron aprobadas por unanimidad de votos. Establecido lo anterior, quisiera también dejar asentado algunas propuestas que a título personal podemos evidenciar para una reforma a la reforma 2014 y que justamente se refiere a seguir en el camino de la judicialización del PES. A mi juicio, y dado los datos que acabo de presentar, se evidencia que este es el camino correcto, terminar de judicializar el PES. Sin embargo, como todo, tenemos que debatir algunas reformas justamente a esta reforma de 2014. Algunas de estas cuestiones quisiera puntualizarlas. La primera es, me parece que el procedimiento incidental de suspensión del fondo del asunto, es decir, las medidas cautelares, deben quedar en el mismo juez que resuelve el fondo. Y por lo mismo, las medidas cautelares deben pasar al conocimiento de la sala especializada. Debe también, a mi juicio, o sería muy razonable, dotar de autonomía a la autoridad instructora a través de un plazo de elección. Es decir, que ya fuera el titular de la unidad técnica de lo contencioso electoral o un órgano de instrucción que tuviera un nombre similar, fuera electo por algún organismo y que éste durara al menos, pues hombre, podría ser un plazo de referencia el plazo de duración de los magistrados electorales, es decir, 9 años. Por otro lado, los actos intraprocesales deben ser recurribles ante la sala especializada, ya que ésta, al resolver el fondo del asunto, se encuentra obligada por ley a resolver al final del día si se han o no garantizado las garantías correspondientes al debido proceso. Los JRC, en este sistema complejo donde hay procedimientos especiales sancionadores federales y por otro lado hay procedimientos especiales sancionadores locales, y los JRC actualmente de los procedimientos especiales sancionadores locales son conocidos por nuestras hermanas salas regionales, a lo mejor sería razonable que fueran concentrados estos JRC que tenga por materia procedimientos sancionadores locales, que fueran conocidos de la sala especializada, en tanto que estos JRC, con esta fórmula, se evitarían contradicción de criterios entre 6 salas regionales. Finalmente, claro que debe cambiarse el nombre del procedimiento especial sancionador, porque ahora ya no es tan especial, vamos a decirlo así, al contrario, pareciera que es el procedimiento ordinario, es el procedimiento general. Debería cambiarse el nombre al procedimiento especial para buscar alguna fórmula, pero lo más importante, quizá hay que reconceptualizar los procedimientos sancionadores para que haya un solo tipo de procedimiento sancionador y que lo único que varíe dependiendo de la materia sean los plazos. Es decir, cuando se traten de spots de radio y televisión, sea plazos acelerados y en otros casos no, en tanto que la materia justamente de que se instruye puede llevar a plazos un poco más en favor de la garantía del debido proceso y la defensa, plazos un poco más laxos. Estos serían un poco lo que podríamos platicar del PES. Yo quisiera cerrar con un anuncio que es: los criterios de la sala especializada se encuentran en un libro que hemos editado, bueno, que hemos coordinado los magistrados de la sala especializada. Los autores son los secretarios de la sala especializada, está editado por Tirán Loblanch y se llama El procedimiento especial sancionador en la justicia electoral. Si quieren profundizar en estos temas, creo que puede ser una buena bibliografía. Muchas gracias.